Si pensabas que no había tantas, que no era posible juntar a todas en un mismo lugar y a la misma hora, te equivocaste. Porque Juan Sebastián Ábalos, todos los sábados de 15 a 17, te invita a la más rica diversidad del hombre y su cultura. Tiempo de colectividades, un programa con un único fin: conocer, difundir y valorizar todo el legado cultural de nuestras colectividades. Tiempo de colectividades. Lo esperamos a sumarse todos los sábados de 15 a 17. Invita y conduce Juan Sebastián Ábalos. ¿Te gustaría conocer más sobre Italia y sus alrededores? Roma, Sicilia, Venecia. Comunicate al 1523 5626 e dell'Italia con Oggi Tutto. Toma clases de lengua y cultura italiana e parla come ti piace. Bueno, amigos de la 93.7, el día de hoy estamos con el ingeniero Silvano Trevisan, nacido en La Pampa, hijo de inmigrantes italianos de Trieste, Friuli, Venezia, Giulia. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, un placer estar acá con ustedes. Bueno, el placer es nuestro también. Bueno. Bien, he visto que usted tiene un currículum bastante extenso. ¿Podría comenzar comentándonos un poquito dónde estudió, dónde se recibió y cuáles fueron las principales actividades laborales que usted ha realizado como ingeniero? Sí, el currículum es extenso porque los años son extensos también. Claro. Entonces uno va acumulando viajes, fortunas, agradecimientos, éxitos, fracasos. La vida en una vida larga permite tenerte todo. Pero como la memoria es selectiva, al final uno se queda con las buenas noticias, con las buenas experiencias y descarta las que son negativas, ¿no? Así que a mí me quedan realmente en mi mente y en mi corazón recuerdos de tantos años y de tantos viajes. Sí. Yo soy pampeano, como decías en la introducción. A los 7 años mi familia dejó La Pampa y se radicó en la ciudad de La Plata. Yo hice toda mi escuela primaria, secundaria y universidad en La Plata. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Y después he hecho mi posgrado en la Universidad de Londres, en un college, como le llaman ellos a las facultades, que se llama Imperial College of Science and Technology, que tiene solamente 3 disciplinas: medicina, ingeniería y geología. Y dentro de la ingeniería hacen unos cursos de posgrado destinados a lo que se llama ingeniería geotécnica, que es una disciplina dentro de la ingeniería que se ocupa de todo lo que está del nivel de tierra para abajo, o sea, de los cimientos de las estructuras, de las fundaciones, del estudio de suelos, etc. Y los otros son medicina y geología, como decía. Esto fue muchos años atrás y yo tenía una beca del CONICET. En la época el CONICET tenía como presidente a nuestro premio Nobel de Medicina, el doctor Bernardo Husay. Él fue el que me entregó la beca. Y me acuerdo que cuando me entrega la beca me dice: yo le voy a pedir 2 favores a usted. Yo en esa época fumaba y él era un médico. Dice: lo he visto fumar. Yo lo que le voy a pedir es que deje de fumar por el bien de su salud. Y el otro favor que le pido es que cuando usted termine su curso de posgrado en Inglaterra va a recibir ofrecimientos para quedarse ahí o ir a otro país.
le pido que vuelva a la Argentina y lo que ahí aprenda y lo que ahí estudie lo vuelque después a su país, que es el que le está pagando la beca y el estudio. Yo cumplí con los dos compromisos. Volví al país, nunca me fui, trabajé siempre acá. Y con respecto al otro pedido, dejé de fumar 20 años después, un poco más tarde. Claro, bien. Bueno, también, además del posgrado, estuvo estudiando en Venezuela y en el MIT de los Estados Unidos, ¿es correcto? Sí, en Venezuela hicimos un curso breve para especialistas en ingeniería y geotecnia, y en el MIT de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, quiere decir eso, MIT. ¿Y cómo fue su experiencia como profesor invitado en la Facultad de Ingeniería en la Universidad degli Studi di Trieste? ¿Cómo fue allá el llegar, su experiencia y la cultura, el cambio de comida, todo eso? Si nos puede comentar un poquito. Bueno, hay que tener en cuenta que mi familia venía de ahí. Mi padre vino después de la Primera Guerra Mundial, porque un día, yendo de su pueblo a Trieste, lo detienen 3 camisas negras, que eran el inicio del fascismo en Italia, y tienen una discusión con esta gente, y ellos le dicen, bueno, era de noche, dice, lo vamos a dejar ir, pero usted extienda el brazo y diga, viva il Duce. Mi padre era un gran demócrata, y dijo, yo eso no lo digo. Por segunda vez, extienda la mano y diga, viva il Duce. No, eso yo no lo voy a decir. Por tercera y última vez, extienda la mano y diga, viva il Duce. Se negó totalmente, lo ataron a una silla, le ataron los brazos detrás de la silla, le inclinaron la cabeza, uno de ellos, y el otro le metió medio litro de aceite de ricino por la boca. Él esa noche, después de ese acto, estaba de novio con quien era mi madre, volvió al pueblo y le dice a mi madre, he decidido dejar Italia. Si quieres nos casamos y nos vamos juntos, si no quieres me voy solo. Mi madre aceptó el reto, se casó y al día siguiente partieron para Argentina. Pero a mí me quedó, ese hecho me marcó a mí cuando él me lo contaba, ¿no? Casualmente, muchos años después, él había muerto ya, no lo supo, pero me invitan a dar una conferencia en la Universidad de Trieste, en la Facultad de Ingeniería. Después que termino la conferencia, me proponen si quiero tomar la cátedra de Ingeniería Geotécnica. Yo era profesor en La Plata y no quería dejarlo de La Plata porque había hecho una promesa al doctor Hussey. Entonces lo que hicimos fue que yo iba 15 días, daba clase todos los días, durante 15 días, menos los domingos, y después me volvía, y a los 3 o 4 meses volvía y daba 15 días, o sea, todos los días tenía clases, que equivalía a tener 4 meses de una vez por semana. Realmente... ¿Puedo saber por qué su padre eligió la Argentina para venir, para escapar de todo aquello? Sí, él dijo, me voy para la América, ellos decían América, me voy para la América, no América, la América, porque América era algo que estaba por allá lejos, no tenían mucha noción, eran campesinos, no tenían una gran cultura y no tenían bien la idea de dónde estaba cada país. Pero él tenía un primo en La Pampa, un primo, con la cual se escribía, y cuando se te produce la guerra, el primo le dice por qué no se vienen a La Pampa, que hay mucho campo, que hay muchas cosas por hacer en La Pampa, y que además él tiene lugar para la familia, si quieren, que tiene un molino
y que hay trabajo para todos. Y entonces a mi padre le quedó eso, y años después, cuando resuelve venirse, se contacta con ese primo y se vienen para acá. La sorpresa fue cuando él pidió dónde estaba el molino, porque para un europeo un molino es un instrumento, una industria, claro. Un molino harinero, y le dijeron, ese que da vuelta ahí es el molino. Era molino de viento, claro. Molino de viento. Realmente es muy, bueno, muy gratificante esto que estamos hablando. Además, usted ha participado en congresos de su especialidad como ingeniero en los 5 continentes y ha publicado también innumerables trabajos y libros. Bueno, además me gustaría que me comente uno de sus últimos trabajos, que fue como experto en geotécnica, que fue determinar la factibilidad de conclusión de las torres de la Catedral de La Plata, el proyecto, cálculo y dirección técnica de las obras. ¿Lo podría comentar un poquito acerca de este trabajo que usted hizo en la Catedral de La Plata? Sí, yo siendo todavía estudiante de la Facultad de Ingeniería, oí siempre decir que la torre no se pudieron hacer porque el suelo no soportaba las nuevas cargas que iban a generar las torres. Y cuando me recibí, esa leyenda la seguí escuchando, y cuando me decido a especializarme en geotecnia, digo, bueno, este es mi gran desafío. ¿Por qué se decía eso? ¿Era verdad que el suelo no soportaba las nuevas torres? ¿Cuáles eran las razones por las cuales se suspendió la construcción de las torres? No teníamos información técnica, dónde estaban los cimientos de la catedral, a qué profundidad ni qué tipo de fundaciones tenían. Entonces lo primero que hubo que hacer es hacer un relevamiento, mediante una investigación geotécnica, de los cimientos existentes, que estaban 4 metros por debajo del nivel de vereda. Así que tuvimos que excavar, ir hasta 4 metros, ver lo que había ahí, lo que habían puesto, etcétera, etcétera. Una vez que descubrimos cómo eran los cimientos, dijimos, bueno, ¿cuánto van a pesar las nuevas torres? Lo que se agregaba a las torres iba a pesar 2.000 toneladas. O sea, unos cuantos kilos. Bueno, ¿y resistirá el suelo las 2.000 toneladas? Y hay que investigarlo. Entonces lo que hicimos fue un estudio geotécnico tomando muestras del material, etcétera, y determinar cuál era lo que se llama capacidad portante, o sea, qué aptitud tiene el suelo para recibir nuevas cargas sin deformarse. Una vez que establecimos eso, bueno, ¿y qué método vamos a usar ahora para recimentar? Porque las fundaciones existentes no soportaban las nuevas cargas, había que buscar alguna solución. Yo me fui a ver varias iglesias de Europa que se habían inclinado, y en Burano, que es una de las islas de Venecia, no Murano, la de los cristales, sino Burano, había una iglesia que se le había inclinado la torre y habían adoptado un sistema que se llama micropilotes. ¿Saben lo que es un pilote? Es un elemento prismático largo que se introduce en el terreno, de manera que la carga, en lugar de estar sobre el terreno, el pilote la lleva a una profundidad que uno determina. Me pareció que era una solución esa, y estudié esa solución y la propuse. Entonces colocamos dentro de cada torre existente 113 micropilotes de 20 metros de largo por debajo de los 4 donde ya estaba la fundación. Es decir, hicimos que la fundación, que estaba a 4 metros, llegara hasta 24 metros por debajo de vereda. Y afortunadamente se terminaron en 1999 las torres. Hasta la fecha, van 17 años, hay unos sensores colocados para medir la deformación que puedan tener las torres, y no hay absolutamente ningún movimiento,
porque el problema era que estábamos tratando con un edificio de gran valor desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista religioso, y no se podía admitir que se cayera o que se fisurara eso, había que tomar todas las seguridades. Y en 17 años hasta ahora se mantiene en perfecto estado, quiere decir que la solución fue bastante acertada. Mientras usted estaba hablando justamente de todo esto, me venía a la mente la Torre de Pisa. Usted como ingeniero, ¿cómo ve la situación? Vio que la Torre de Pisa está como inclinándose. ¿Qué opinión tiene al respecto con esto de la Torre de Pisa, usted como ingeniero? Bueno, esa es una historia muy linda que tengo y te la puedo sintetizar. Sí. Cuando estudiaba en Londres, un día me llama el decano de ingeniería y me dice, usted, por su nombre, Silvano Trevisan, debe leer y entender italiano. Sí. Bueno, mire lo que tengo acá. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa así. En la tapa se decía Pisa Tower, Torre de Pisa. ¿Y qué es esto? Y esto lo manda la autoridad municipal de Pisa para que el Imperial College, donde yo estaba estudiando, analice qué hay que hacer para que la torre no se caiga, porque se seguía inclinando. Y yo quiero hacer una comisión de trabajo aquí integrada en este instituto y quiero que usted integre esa comisión. Bueno, para mí era un placer y un reconocimiento que no podía negarme a hacerlo. Entonces yo acepté. Desde ese momento quedé vinculado por muchos años a la Torre de Pisa. Hicimos muchos viajes a Pisa, se hicieron muchos estudios, fracasaron muchos por razones económicas, soluciones se propusieron 20, cada país proponía una solución diferente, había de todo tipo de solución, desde los rusos que decían hay que congelar el suelo debajo de la torre, entonces convertirlo en una gran masa de hielo que no se mueva y la torre se queda quieta. Había que tener una instalación refrigeradora permanentemente funcionando. Si un día se paraba la electricidad, se fundía el hielo. Claro. Bueno, así, soluciones insólitas muchas hubo. Hasta que por fin, en 1990, se crea una comisión de expertos, ingenieros, arquitectos, geólogos, expertos en arte, porque Pisa es un ejemplo artístico de estilo gótico pisano que es muy importante, uno de los pocos que hay en el mundo de ese tipo de arquitectura. O sea que el grupo cubría comerciantes, de todo. Y se resuelve 1990. Se resuelve una solución que se pone en marcha en 1994 y se termina en el 2000. ¿En qué consistió? En enderezar la torre un poco, no mucho, porque el intendente de Pisa nos dijo, ustedes enderecen la torre, pero no del todo, porque matan la gallina de los huevos de oro, porque la gente viene a Pisa a ver la torre. Si estuviera derecho no vienen a Pisa. Entonces, déjenla inclinada, pero que no se caiga. Claro. Bueno, se resolvió el desplome que tiene arriba, así cuántos metros o centímetros se inclinó la torre. El desplome de la parte alta, que está a 50 metros arriba de vereda, fue de 3 metros. Una cosa impresionante. Imaginen ustedes un edificio que arriba en la terraza se desplace 3 metros hacia un costado. Eso fue lo que desplazó. Y seguía inclinándose. Nosotros implementamos una solución que le enderezamos 48 centímetros. Dice, qué poquito, dirán ustedes, ¿no? Frente a 3 metros, 48 parece nada. Pero llevamos la inclinación a la que tenía la torre en el año 1800. Tenía esa inclinación. O sea, 48 centímetros menos que ahora. De manera que asegurábamos por lo menos que 200 años más iba a tardar en volver a la posición inclinada que tenía.
pero además se iba a seguir controlando a ver si seguía la inclinación o no. Desde el 2000 que se inauguró de nuevo hasta hoy, la torre no se mueve más, por ahora. Así que... Y esperemos que no se mueva, que no se siga moviendo. Realmente muy interesante. Además, aquí el ingeniero Silvano Trevisan fue director general del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, director y vicepresidente de Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Actualmente además es miembro de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires y también de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vamos a un tema, un pequeño corte y retomamos con esta entrevista con el ingeniero Silvano Trevisan. Si pensabas que no había tantas, que no era posible juntar a todas en un mismo lugar y a la misma hora, te equivocaste. Porque Juan Sebastián Ábalos, todos los sábados de 15 a 17, te invita a la más rica diversidad del hombre y su cultura. Tiempo de colectividades, un programa con un único fin: conocer, difundir y valorizar todo el legado cultural de nuestras colectividades. Tiempo de colectividades. Lo esperamos a sumarse todos los sábados de 15 a 17. Invita y conduce Juan Sebastián Ábalos. ¿Te gustaría conocer más sobre Italia y sus alrededores? Roma, Sicilia, Venecia. Comunicate al 1523 5626 e dell'Italia con Oggi Tutto. Toma clases de lengua y cultura italiana e parla come ti piace.